Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en este martes de Descubriéndonos. ¿Cómo estás, José? Buena tarde. Muy bien, Luz, pues con mucho gusto de seguir con el programa y con los temas que eliges que me parecen puntuales e interesantes. Bueno, digamos que este tema lo escogimos entre los dos y dando consecución al que venía, ¿no? Eh, Ujú. el anterior estuvimos hablando relacionado con las mujeres, ¿no? Porque seguir hablando de las mujeres. Y bueno, pues hoy me parece oportuno. ¿Y de los hombres qué? No hay que hablar de ellos, no hablamos. ¿Qué podemos decir al respecto de eso? Creo que, em, pues, la semana pasada que estuvimos diciendo esta importancia de seguir visibilizando el tema de las mujeres, el asunto de los trabajos y demás, pero también me parece que de pronto hay algunas como incomodidades o inconformidades de parte de los hombres que piensan que tienen que estar como en una competencia continua con relación al tema de las mujeres y que a veces esto genera incomodidades, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Y viceversa, porque a veces siento que se confunde la idea de la liberación femenina como que entonces ahora las mujeres estén autorizadas a hacer lo que hacían los hombres. Entonces, si los hombres antes iban a ver mujeres encueradas, ahora las mujeres hay que ir a ver hombres encuerados. O sea, como una especie de estar jugando a veces como el territorio de la liberación es copiar a los hombres y no pensar que quizá algo de todo eso de los hombres, pues es efecto de la decrepitud, es efecto de una serie de problemas de machismo, de falta de criterios. Por ejemplo, hoy he visto que se habla de, por ejemplo, masculinidades deconstruidas y que se refiere en las modas actuales a todos aquellos hombres que no están fijados en los estereotipos del machismo, de todo este sentido patriarcal y toda una serie de cosas. Y me parece eso, con franqueza, el concepto me parece pobre, porque supondría que necesariamente lo masculino tiene que tener un ejercicio de autocrítica para poder arribar a ese puerto seguro. Y yo creo que precisamente eso es una alienación. O sea, creer que un hombre debe ser macho, patriarcal, falocéntrico, eso lastima a la masculinidad. O sea, no hay que este, aprender a hacer otra cosa, más bien hay que quitarse tanta estereotipia, tantos patrones, tantas ideas de lo que es ser hombre, y entonces que fluya el concepto de la masculinidad y no necesariamente lo masculino implica poder, implica pasar por encima de la gente, ser intransigente, digamos, el versus, ¿no? Lo pasional versus lo racional. Ay, no. O sea, hombres hay profundamente apasionados y hay mujeres profundamente racionales. Entonces, eso, creo que hay un territorio a conquistar porque hemos estado verdaderamente sumergidos en muchos estereotipos, prototipos, ideales y cosas de lo que es ser hombre, ser mujer, todo eso. Y algo que me parece importante, y esto lo decía François Héritier, una antropóloga que se dedicó a estudiar lo masculino y lo femenino, y dice, si yo borro lo femenino, desaparece lo masculino. Y si borro lo masculino, desaparece lo femenino. O sea, es necesario que exista uno y otro en ese diálogo para que se construyan las identidades. Es decir, no existe algo del orden de lo que es lo masculino sin referencia a lo femenino. Y no hay nada de lo femenino que exista sin referencia a lo masculino. Eso François Héritier, pueden ver, hay dos volúmenes, además de toda la literatura producida por ella en Francia, y me parece es un acierto. O sea, también pensar, bueno, por último para esto, Luz, como estos machos terribles y demás, por lo general, fueron educados por madres misóginas y machistas, o sea, las mismas madres que educaron a esos hombres terribles, fueron mujeres. Entonces hay que ver también este sentido de la estereotipia de lo masculino en hombres y en mujeres. ¡Auch! Una intervención que me parece que nos hace pensar muchas cosas. Qué fácil nos resulta a veces considerar que no estamos alienados, que las cosas simplemente son de cierta manera. Y esto que estás diciendo ahorita, qué poderoso es, porque ¿cuántos hombres no están justamente atrapados de esos estereotipos
y están ahí encasillados, siempre dirigiéndose a una línea específica que consideran que es lo que tiene que ser siempre y no se permiten ningún tipo de pregunta, no se permiten la sensibilidad, no se permiten la pasión, no se permiten muchas cosas, o sea, están como de tarea en el asunto de la racionalización, pero no se dan cuenta tampoco el daño terrible que se están haciendo. Entonces están en esta comparación continua con el asunto de las feminidades, ¿no? O sea, criticándolas, sintiéndose lastimados, pero no se permiten la posibilidad de algo diferente para ellos, de dar cuenta que ellos también están en un atrapamiento y pues bueno, digamos que como despojarnos, ¿no? Ellos también, de todas estas cosas que se ponen encima para finalmente quedar en lo más básico y preguntarse por ellos. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren? Si están bien con eso, si no, estas posibilidades de ser sensibles, estas posibilidades de romperse, estas posibilidades de decir, esto sí me gusta, esto no, quiero dirigirme a tal lugar, no quiero, estoy de acuerdo con esto o no, con la propia pareja, ¿no? Y efectivamente, esto que tú dices, o sea, qué fuerte porque como todo el mundo está atrapado, ¿no? A estas alienaciones, a estas formas de tener que estar, entonces de pronto este diálogo de lo que hablabas con François Héritier se vuelve imposible, ¿no? Porque entonces más bien es como una pelea continua en la que uno está tratando de anular al otro, pero a partir de esos prejuicios, ¿no? Sí, sí, y que entonces, por eso te digo, entonces en este sentido, digamos, los hombres, esta parte, imagínate lo que estás diciendo, o sea, los hombres no deben llorar, o sea, como consigna, o sea, ¿qué hace el hombre con su dolor? Entonces empiezas a ver que, bueno, que la proporción de infartos entre hombres y mujeres es mayor en hombres, precisamente por esta dificultad de darle cauce a una serie de emociones y de cosas donde tiene que aparecer el rudo, el siempre el que puede estar el todoterreno, responder a todas las circunstancias, cuando puede tener miedo, cuando puede haber una serie de cosas que lo están ahí confrontando y que digamos, el rol masculino es esa parte, ocultarla, ¿no? Uno siempre tiene que estar blandiendo espadas, ¿no? En cualquier momento. Y pues eso es verdaderamente triste y desgastador, pero creo que no necesitas, o sea, que lo hombre no necesita deconstruirse. O sea, lo que tiene que entender que lo masculino, lo hombre, va a ser como efecto de un diálogo que tiene que ver con lo femenino, con toda una serie de circunstancias, de dónde estoy bien, dónde me siento mal, y entonces a partir de eso es que va definiendo eso, ¿no? Porque también está esta idea, por ejemplo, recuerdo que me pareció muy interesante que los conquistadores españoles llamaron al río de las Amazonas, río de las Amazonas, porque las que eran guerreras eran mujeres. Entonces suponía que habían llegado, ¿no? A las Amazonas en esta, digamos, mitología, pues ahora sí que grecolatina, de que había estas luchadoras, y entonces ahí los hombres tenían otros papeles. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son los papeles? Es que no hay papeles. O sea, Justamente, ¿no? sí. Ahorita que dices esto de las Amazonas, acabo de recordar a Mishima en Confesiones de una Máscara, que cuando él comienza a ver a Juana de Arco, y descubre que es una mujer disfrazada de hombre, se, se pone muy mal, o sea, no puede con eso, porque no es algo que esté dentro de las consideraciones que tiene, o sea, una mujer tiene que estar con ciertas formas de estar pareciendo. Y entonces, pues bueno, tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Con estas, y que se convierte como en un personaje, ¿no, José? Porque pues todo el tiempo tienes que estar actuando a que no te duele nada, a que no te sientes mal con nada, a que siempre sabrás qué hacer con las cosas, a que tú no puedes tener miedo cuando la vida a todos y todas nos presenta siempre momentos diferentes en los cuales podemos estarnos rompiendo, en los cuales tenemos miedo con muchas circunstancias, en los cuales no sabemos cómo empezar a tomar a lo mejor alguna problemática, no sabemos ni por dónde empezar, y eso pasa, no importa si eres hombre o si eres mujer. Pero si no puedes decirlo, entonces también como que te condenas al silencio, ¿no? Que es algo que es muy fácil también de dar cuenta de los hombres, ¿no? O sea, como no puedo
como yo no puedo romperme, como yo no puedo decir que tengo miedo, entonces guardo silencio, como si eso no tuviera consecuencias también. Y esto que dices, o sea, después hay que reeducarlos. Yo, en el trabajo analítico, más que reeducarlos, sí, una parte de ampliar el espectro de lo que son los sentimientos, porque ¿cómo te sientes mal? ¿Pero qué más? Pues mal. Sí, mal, ¿qué? Mal con, ¿qué más hay ahí? Pues un poquito de tristeza, bravo. ¿Qué más? Pues un poco de inseguridad. Bien, bien, ¿qué más? ¿No? Entonces hay enojo o bien. Y dices, no, espérate, o sea, hay que ir o ahí sí hay que deconstruir esas cosas, pero como estamos en la cultura machista, esa finitura sobre los afectos y todo eso, hay que pasar rápido por ellas como aplanadora, ¿no? Claro, así es. Pues bueno, pues me parece que ha sido un tema que invita a pensar, que invita a considerar y que invita a que los hombres también se acerquen a eso que los convoca, a eso que duele, a eso que está ahí. No pasa nada si decimos que hay. Seguramente a partir de poderlo externar, es más, de poderlo visibilizar simplemente, podrán comenzar a surgir alguna serie de alternativas diversas que mientras no se habla, mientras está escondido, mientras estás en el miedo o en la angustia, difícilmente podrán salir. Así es que pues, ojalá que este programa del día de hoy les resulte interesante y pues nos encontramos en la siguiente, ya con Mauricio seguramente. Así es que, pues muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Luz, y bueno, a todos, para que sigan explorando quiénes son y qué hacen y que sigan encontrándose y encontrándonos en este programa. Así es. Bueno, pues muy linda tarde. Saludos a todos y todas.